Pues, muchas gracias a todos los que nos acompañan y nos siguen a través de las redes sociales de la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Sean muy bienvenidos todos ustedes a este conversatorio, esta pequeña charla que tenemos el día de hoy para todos ustedes, titulada Creación Literaria y Derechos de Autor. Esto en el marco del pasado 23 de abril, Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, y hoy, 26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Mi nombre es José Antonio Zárate Ramos, soy parte integrante del equipo de la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, y en esta ocasión seré su moderador. En estas fechas conmemorativas sirven para justamente visibilizar algo fundamental en nuestra ciudad, y eso es justamente la lectura y la escritura. Y justamente la existencia de que estos se plasmen a través de libros, que siendo la materialización de los sueños, de las ideas, de las experiencias y el sentimiento de sus creadores, sirven para comprender, sirven para aprender, para compartir y sobre todo para volver a vivir. Es por ello que para contribuir con un pequeño granito dentro de las actividades que se realizan en este día en específico, la presente Dirección General ha organizado esta pequeña charla con los autores condecorados de la colección Ópera Prima por parte de Ediciones de Lirio, a quienes hoy tengo justamente el gusto de presentar. En primera instancia, quiero presentarles a Azucena Mecalco. Ella es licenciada en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón, maestra en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es actualmente alumna del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y colaboró en talleres de intervención en la ciudad, coordinados por el maestro Óscar González de la Universidad de Medellín, Colombia. Ha sido ponente en coloquios nacionales e internacionales como Fascine en Tijuana 2020, el Congreso de Cognición y Comunicación 2019, y entre sus publicaciones recientes destaca justamente El cuerpo como leitmotiv en el cine de superhéroes. Azucena, un gusto que estés con nosotros. ¿Algunas palabras de bienvenida? Pues muchas gracias por invitarme a esta charla. Como ya mencionaste, soy autora de Cuentos Invertebrados, que ganó en Ópera Prima en Ediciones de Lirio en la versión de cuento. Muchas gracias. También nos acompaña Sei Iturriaga Sauco. Ella es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es consultora en comunicación y estrategia discursiva en los últimos años ha trabajado en diversas metodologías para la asesoría en el desarrollo de procesos creativos. En el plano de la escritura, su exploración de la narrativa autoexplorativa a la poesía y los ensayos transmedia, narración sonora, ensayo visual, narrativa digital y experimentación inmersiva. Escribe sobre la extranjería y la experiencia migratoria y el desarraigo. Un gusto que estés con nosotros, Sei. Muchas gracias, José Antonio, muy amable, me da mucho gusto participar en esta discusión. También nos acompaña el día de hoy el compañero Adrián Luqui. Él estudió Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana. En 2006 obtuvo el tercer lugar en el Concurso Nacional de Ensayo Leamos la Ciencia para Todos, organizado por el Fondo de Cultura Económica, la SEP y el CONACYT. Ese mismo año fue finalista del Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Vietnam. Ha publicado diversas antologías académicas y de creación literaria como Mapas Literarios de México por parte de la Universidad de Guadalajara en 2018 y Los Caminos de la Vida en Trajín 2012. Entonces, un gusto que estés con nosotros, Adrián. ¿Algunas palabras de bienvenida? Muchas gracias, Antonio, y gracias por la invitación. También nos acompaña la compañera de la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, la compañera Daniela León Alcántara, quien es líder coordinadora de proyectos de promoción. Daniela, un gusto que estés con nosotros y nos acompañes en esta breve charla. Hola a todos, pues mucho gusto, gracias por aceptar la invitación y pues esperamos que este conversatorio pues sea fructífero para todos. Muchísimas gracias de nueva cuenta a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a iniciar con esta pequeña charla y justamente ya haciendo la presentación de todos ustedes, quiero que nos hablen justamente para ustedes, justamente cuál es la obra que los hizo ganadores en este concurso de ópera, colección Ópera Prima por parte de Ediciones El Lirio, algunas otras obras que ustedes han escrito y sobre todo, cuál es el proceso que ustedes tienen al momento de encontrarse con esa dificultad que es la creación literaria.
qué los motiva, qué los lleva justamente a plasmar a través de las letras, de las hojas, sus ideas y darles forma, materializarlos en una historia, en un cuento, en un poema, en una novela. Entonces, Azucena, quisieras iniciar contándonos justamente para ti cuál es tu proceso creativo y sobre todo cómo se ha visto reflejado en tu obra. Sí, bueno, en realidad creo que yo soy muy desorganizada y no tengo propiamente un proceso creativo. Me dedico a escribir porque me gusta y porque creo que es la forma en la que puedo transmitir de alguna manera más estructurada las cosas que me vienen a la cabeza. Y precisamente en este libro es que presento una serie de cuentos cortos que son muy sencillos y muy simples y en los que trato de abordar los temas que me obsesionan. Entonces, siempre son temas muy generales, presentes en la vida de todas las personas y que precisamente por ser tan generales, pues terminamos por obviarlos y por dejar de hablar de ellos o dejar de escribir de ellos, que son como el miedo a la muerte, el choque entre la realidad y la fantasía y sobre todo el desamor. Y creo que esos son los tópicos que más empleo en mi libro y que he tratado de llevar a otro tipo de obras también. Sí, como tú lo has señalado completamente, creo que los procesos creativos son algo que cada uno va justamente generando a partir de sus experiencias y que es un proceso diverso, un proceso conflictivo a través del cual nos canalizamos para poder escribir y materializar esto. Cuéntanos, ¿cuál ha sido la experiencia o cuál ha sido justamente el punto focal de tu libro Cuentos Invertebrados? Pues el punto focal es que considero que siempre interactuamos más con ideas que con personas. Nos creamos una idea de las personas o de las situaciones, hasta de los lugares, y cuando esas ideas no encajan con lo que nosotros vemos en la vida real, es cuando surge un choque con esa realidad que conocemos. Y ese es el motivo principal que mueve todos mis cuentos. Muchísimas gracias, Azucena. De igual forma, Sei, ¿nos podrías compartir justamente para ti cuál es tu proceso creativo? ¿Cuáles las dificultades en las que te has encontrado justamente para poder dar y plasmar a través de las letras tus historias? Y sobre todo, ¿cómo fue el proceso para crear el libro que te hizo justamente acreedor en esta colección de ópera prima por parte de Ediciones El Libro? Claro que sí, José Antonio. El libro que yo presenté es la novela Eras Nadie. Eras Nadie es un recorrido por la ciudad de Nueva York en la voz de 7 mujeres que representan una misma corporalidad, es decir, que habitan el mismo cuerpo y soy yo misma. Estas 7 voces distintas hacen este recorrido desde sus propias perspectivas. La novela y gran parte de mi práctica de escritura está basada en una búsqueda que yo nombro el realismo especulativo. El realismo especulativo es una disciplina filosófica, es una corriente de la filosofía, pero como práctica literaria, de alguna manera me conduce a escribir en el mismo momento en el cual suceden las cosas. Entonces yo entiendo justamente el proceso creativo no como el momento en el cual se escribe, sino como el momento mismo en el que surgen las historias. En estos recorridos, de alguna manera, se percibe esta construcción narrativa que sucede en el mismo momento en el cual las miradas van recorriendo, la ciudad va recorriendo sus propias vidas. Entonces, digamos que lo interesante de esta lógica de creación es buscar de alguna manera una ampliación de la vida literaria más allá del proceso mismo de la creación o lo que tradicionalmente se entiende como el escribir, cuando nos sentamos a escribir. En realidad, mi escritura se va escribiendo conforme se va viviendo. Entonces, esto de alguna manera, si bien se vuelve de alguna forma una versión extendida del oficio de escritor. De hecho, la lógica es no solamente el pensarse escribiendo en el momento en el que se escribe, sino vivir escribiendo. Y gran parte de este ejercicio de realismo especulativo es justamente la especulación con la propia vida, es decir, tomar decisiones de vida, girar en una esquina en la búsqueda de esta historia, ¿no? Cuando estas decisiones de vida o estos cambios radicales en determinados momentos han tenido que ver justo con la búsqueda de la historia, es el gesto que el escritor hace en el momento en el que decide qué sucede con un personaje frente a la página.
es un gesto que de alguna manera yo he venido haciendo en la propia vida. Entonces, esta escritura o esta forma de escritura justamente conduce hacia hacia el entender el proceso creativo justamente como algo que en realidad permea todas nuestras vidas. Es decir, no es una decisión solamente frente a la palabra en el momento en el cual la concretizamos, sino sobre todo es un momento de decisión que tiene que ver con la construcción de la propia historia. Entonces, esa es de alguna manera mi búsqueda. Muchas gracias, Sei. Quedo apantallado justamente por esto que has señalado. La escritura se va escribiendo conforme se va viviendo y justamente el vivir escribiendo y el hecho de rebasar esa barrera del escritor frente a la página y hacer justamente del realismo especulativo una forma trascendental de construir las historias, creo que es maravilloso y que forma parte no solo de algo que tal vez muchos escritores se encuentren y que no lo sepan definir, pero que sea parte de su propio proceso y que sean ellos los que a través justamente de sus experiencias tan nítidas puedan transcribir no solo su presente, sino su futuro y encontrarse con esa realidad que viven día a día. Entonces, es impresionante. Adrián, entonces, tú nos podrías comentar de igual forma cuál es justamente tu proceso creativo, cuáles son las dificultades que te han llevado justamente a materializar en tus libros, en tus escritos, tus ideas, tus pensamientos y sobre todo, ¿cómo fue el proceso creativo para tu libro En el horizonte de las cosas invisibles? Sí, Antonio, bueno, en mi caso, como ya mencionabas antes, yo busqué plasmar pues todas mis experiencias de vida, mis sentimientos en este libro, ¿no? Pero no de una manera sentimental, ¿no? O sea, tan emocional. También pasa por un proceso de pensamiento, ¿no? Para buscar un equilibrio, digamos, en la poesía. Yo tomé como figura central el mar y en ella me basé para reflejar todas estas experiencias de vida y de alguna manera al escribir yo siento que es una manera de buscar respuesta a todo lo que atañe a las experiencias y a los sentimientos, ¿no? Sí. Y entonces, justamente, ¿cuál fue, en términos generales, cómo es tu proceso creativo, amigo? Pues como te decía, es como una búsqueda de las preguntas que me plantea la vida. Por ejemplo, este libro, aquí lo tengo, tiene pues varios temas que son como el tema de Dios, el tema ecologista, el tema del amor, y en resumen es esta búsqueda de estos temas, la búsqueda del amor perdido, de la memoria, la búsqueda de qué es Dios, qué es el mar, qué son los sentimientos y la vida misma. Muchísimas gracias, amigo. Como puedo justamente notar y como ya lo había señalado con la participación de Azucena, los procesos creativos que tenemos todos y cada uno como justamente personas detonadoras de procesos culturales y que se refleja justamente a través de la escritura son diversos, son variados, que representan esta diversidad, ¿no? De pensamientos, de sentimientos, de formas de acercarnos a la realidad y que a través, en este caso, de la escritura, pues ya lo hemos visto, nos llevan a formas diversas de plasmar, de idear, de escribir, de redactar y que las historias, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos se materializan a través de algo que que siendo en este caso es escrito, pero que puede tener muchas más formas. Entonces, agradezco que nos hayan compartido justamente su proceso creativo. A continuación, le voy a hacer la palabra a la compañera Daniela León, que nos va a dar una pequeña plática acerca de qué son los derechos de autor y cuál es la importancia de que el Estado mexicano tenga mecanismos para que se puedan proteger. Compañera Daniela, te cedo la palabra. Hola, muy buena tarde a todos los que nos acompañan. Gracias, Antonio, por la presentación. Gracias a los ponentes por su valiosa intervención. Yo les voy a hablar un poquito acerca de los derechos de autor. Resulta importante mencionar que los derechos de autor derivan de la propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Es todo producto emanado del intelecto humano. Por ello, hoy se reconocen los derechos de autor.
Y para entrar un poquito en materia, me gustaría comenzar definiendo este concepto como el conjunto de prerrogativas que da el Estado reconociendo a los autores de obras artísticas y literarias. ¿Cuáles son estas obras artísticas? Son la música, la danza, la pintura, la escultura, la cinematografía, los programas televisivos, los programas de radio. Las obras literarias abarcan lo que son los ensayos, los cuentos, las novelas, los poemas, las crónicas, los reportajes escritos. Es importante mencionar que al crearse una obra se adquieren derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales nacen con la creación de la obra y son exclusivamente del autor. ¿Por qué digo que son exclusivos del autor? Porque estos derechos son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. ¿Qué quiere decir inalienables? Que nadie nos los puede quitar. Imprescriptibles porque no tienen una vigencia, su vigencia es hasta la muerte del autor. E irrenunciables porque tampoco podemos renunciar a ellos. Los derechos patrimoniales conceden la facultad al autor de decidir la explotación comercial de su obra. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la facultad de decidir cómo va a dar a conocer su obra, cómo se va a transmitir, cómo se va a reproducir, cómo se va a dar a conocer al público. ¿Qué protege los derechos de autor? La ley protege las obras bajo 4 supuestos. El primero de ellos, según el autor, que puede ser conocido cuando se sabe el nombre del autor. El segundo es anónimo cuando no se conoce el nombre del autor, ya sea porque es de difícil identificación o bien el autor no quiere ser reconocido. Y el tercero es el seudónimo, que aplica cuando el autor tiene otro nombre diferente con el que quiere darse a conocer. El segundo supuesto es según su comunicación, que puede ser divulgada, inédita o publicada. Divulgada se refiere a cuando es la primera vez que se va a dar a conocer al público. Inédita cuando no se ha dado a conocer. Tercera, publicada cuando este tipo de obras ya fueron editadas, sufrió alguna alteración, alguna modificación. El tercer supuesto es según su origen, que pueden ser primigenias, que se refiere a que son originales, no hay ningún antecedente de ellas, y derivadas cuando se hace alguna modificación, alguna transformación, alguna obra, alguna traducción. Y el último supuesto, según los creadores, que pueden ser individuales, de colaboración o colectivos. Los individuales, pues como la palabra lo indica, es una sola persona. De colaboración son 2 o más autores, y colectivos es cuando son personas morales. Es importante mencionar que el derecho de autor y el registro ante el indautor garantiza a los autores la protección de sus obras ante terceros o por posibles violaciones de derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales tienen una vigencia de 100 años después de la muerte del autor. Y bueno, por ello ahora es muy importante empezar a crear esta conciencia del registro de derechos de autor. Es por ello que ahora resulta muy importante proteger a los derechos de autor, proteger los derechos culturales, garantizar estos derechos. Por ello, desde esta Dirección General estamos comprometidos con
con los habitantes y visitantes de la Ciudad de México a reconocer, proteger y garantizar estos derechos. Muchas gracias. Gracias, compañera Daniela. Sin duda es menester justamente en el arbor de este día, en el marco internacional mundial del Día del Libro de los Derechos de Autor, en el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, reconocer no solo las libertades que tenemos como ciudadanos, como habitantes de esta ciudad, sino también reconocer que existen los mecanismos justamente para la protección de las obras de los autores y que no solo es cuestión de incentivar, porque el Estado también tiene que garantizar esta protección. Entonces, como país, como ciudad, contamos con un marco normativo rico, con mecanismos que nos protegen, y es solamente cuestión de que la población muchas veces desconoce justamente que están estas instituciones, pero que justamente están allá para apoyar, para contribuir a la protección de los derechos de propiedad intelectual, de creativos, y sobre todo para fomentar que nuestro país y nuestra ciudad sea una ciudad rica y justamente lectora. En ese sentido, quisiera volver con los autores, volver de nueva cuenta con Azucena. Y Azucena, quisiera hacerte una pregunta igual, muy sencilla. Tú, desde tu perspectiva como autora, como escritora, ¿por qué consideras que es importante o por qué consideras justamente que la Ciudad de México debe apoyar justamente no solo la difusión de las obras de autores, sino también la protección de las mismas? Entonces, te cedo la palabra, Azucena. Sí. Bueno, para mí sí resulta trascendental que se apoye los espacios para la publicación de nuevas obras, porque creo que en México existe mucho talento en el ámbito literario, pero muy poco apoyo. Además de que el espectro literario no deja de ser un mundo muy cerrado. Pero aunque considero que es importante esta parte, creo que es todavía más trascendental que se difunda la importancia de la propiedad intelectual, porque en ocasiones se cree que las ideas no son un producto mercantil y que como tal no se les debe de dar importancia, y no se tiene en cuenta que es de esas ideas de donde surge una gran cantidad de artefactos culturales y tecnológicos que nos brindan a todas las personas la oportunidad de conocer el mundo desde otras perspectivas. Y ya lo vimos incluso con la pandemia, ¿no? De no ser por toda la tecnología y el arte que tuvimos disponibles, pues hubiera sido mucho más nefasto estar encerrados en casa sin tener que hacer. Y nos hace falta mucho conocimiento en nuestro país, yo creo, sobre el tema de derechos de autor y comprensión para darnos cuenta que las ideas no nada más son estéticas, sino también materiales, y que existen instituciones precisamente como el INDAUTOR que sirven para regularlas, para patentarlas y para otorgarles ese estatus jurídico y con ello lograr que este trabajo intelectual se proteja. Yo, por ejemplo, he conocido muchos personajes, muchos compañeritos que no le dan mucha importancia al proceso. Y desde luego, como todo trámite implica una inversión tanto de tiempo como de dinero, que no es realmente caro registrar en derechos de autor. Pero al final esa inversión te garantiza la propiedad intelectual sobre un producto que tú elaboraste con esfuerzo, pero se ha creado esta falsa idea en torno a que los artistas se deben de dedicar al arte y olvidarse del trámite. Y pues es fundamental en realidad estar al pendiente de esas dos partes. No nada más se trata de la creación intelectual, sino también de hacerla valer, porque las creaciones intelectuales también son creaciones materiales y también son formas de vida que nosotros tenemos, sobre las que nosotros tenemos un derecho mercantil. Entonces a mí sí me parece fundamental que pueda ser regulado y pagado, porque si no, entonces tampoco los artistas ni los escritores van a tener acceso a a un nivel de vida en el que puedan sostenerse mediante su propio arte, porque no se les considera importantes a esas ideas. Entonces, para mí sí es fundamental que se proteja las obras, pero creo que es todavía más importante que los propios autores reconozcan que es importante para ellos registrar las obras, porque al final el beneficio es de ellos o es de nosotros, de quienes vamos y nos tomamos el tiempo de ir con nuestros papeles al INDAUTOR a formarnos o a dejarlos ahora por internet, para tener un papel que certifica que ese trabajo es nuestro trabajo de una labor intelectual. Y ya. Claro, completamente de acuerdo contigo, Azucena. El Estado justamente debe apoyar la difusión y sobre todo dar a conocer, generar justamente, por así decirlo, espacios de conocimiento para que los autores también sepan la importancia que tiene el hecho de registrar sus obras, y que no solo se trata, como ya lo has señalado, fundamentalmente el hecho de la creación literaria, sino también el proceso de protección de la misma, y que al final de cuentas no vayan a tener un perjuicio. Entonces, completamente de acuerdo estoy contigo. Sei, ¿cuál es tu opinión justamente acerca de esta pregunta? ¿Por qué consideras que es importante la difusión y sobre todo la generación de mecanismos para la protección de los derechos de autor?
En mi caso, Antonio, y creo que es un gran momento para abrir la discusión sobre este tema, no solamente en el sentido tradicional de la lógica del derecho de autor, sino sobre todo planteándonos una idea del derecho de autor que pudiera ser mucho más compleja de lo que entendemos. De alguna manera, ya en lo que Daniela nos platicó y en lo que en general se entiende como el derecho de autor, está de alguna forma ligado directamente con la idea de la obra como producto. Es decir, la obra, como ella misma dijo, tiene que existir en un soporte tangible, ¿no? Que de alguna manera esto implica que la creación o el acto creativo tiene que cerrarse o encerrarse adentro de un objeto, ¿no? Tradicionalmente, la mayoría de las artes tienden hacia esta lógica, pero desde hace muchísimos años, no solamente pensando en la escritura, pensando en muchas otras artes, existe la parte intangible de las obras, incluso gran parte de la producción artística o de la producción creativa, no hay una forma de almacenarla y hay una gran discusión respecto a cómo lograr mantener el archivo de las obras que son intangibles, que son momentáneas, que son performáticas, ¿no? Y de alguna manera en literatura encontramos ahora un momento muy propicio para ampliar esta lógica de qué significa el acto de creación y cómo se puede ver reflejado. Entonces estamos hablando de un momento en el cual la vida digital nos lleva a entender también la literatura en esta dimensión de lo digital. Y sucede la literatura de la misma manera en que sucede gran parte del ambiente digital, es decir, es momentánea, es espontánea, es de alguna manera, tiene un tiempo de duración limitado, pasa de alguna forma, ¿no? Entonces, no solamente con las primeras plataformas en las cuales se empezó a modificar la forma en la cual se escribía literatura en la era digital, como por ejemplo la literatura en Twitter, que ha dejado que de ser literatura en Twitter se ha transformado en grandes obras literarias que han surgido de ahí también, pero que de alguna manera la creación o la escritura en diferentes soportes digitales nos debe llevar a entender que no necesariamente el escribir tenga que ser escribir en blanco y negro sobre páginas de papel y que hay muchas formas de escritura y hay muchas formas de escritura que además tienen una trascendencia enorme, ¿no? Tienen una relevancia a nivel de lectura, a nivel también de implicaciones sociales y de disfrute creativo que van mucho más allá de lo que de alguna forma entendíamos de manera tradicional como el escribir, ¿no? Y esto se conecta obviamente también con mi propia búsqueda, con lo que ya hablaba de este proceso creativo como una línea paralela a la propia vida que sucede mientras vamos sucediendo nosotros mismos. Entonces, en realidad, mi aportación o mi búsqueda en esta discusión iría más a plantearnos no solamente la idea del derecho de autor, sino sobre todo el derecho a ser autor, ¿no? El derecho a la autoría y ampliar la discusión de nuestros derechos justo a cómo los estados, ¿no?, puedan garantizar la posibilidad creativa independientemente del resultado y el producto, porque también aquí nos encontramos en una gran discusión respecto al tema de la propiedad privada, la idea de la obra como una propiedad privada que se tenga que proteger por su valor de mercado, de alguna manera es muy parcial e insuficiente frente a la gran discusión de lo que es la creatividad humana y sus implicaciones profundísimas. Entonces, en este momento en el cual la inmaterialidad o la profunda materialidad de lo no permanente y lo digital nos abre justo esta discusión para entonces plantearnos que la protección del derecho a ser autor es mucho más importante y trascendente. Entonces, ¿cómo logramos que estas leyes, que estos marcos normativos protejan también el acto creativo, también el momento en el cual se está escribiendo? Y aquí obviamente hay ya grandes estructuras, nuestra misma ciudad, nuestros gobiernos tienen estructuras para las cuales el proceso creativo es fundamental y debe de ser tutelado, debe de ser protegido, ¿no? Pero quizá y sobre todo en la parte territorial, en la parte localizada de esta discusión que tenemos ahora, que es la Ciudad de México, pensar cómo crear un territorio habitable para la autoría, es decir, un
una ciudad que pueda abrirse a la lógica autoral, siendo la Ciudad de México además un centro neurálgico de la creación, en donde han sucedido una gran cantidad de movimientos artísticos, literarios, por supuesto, ¿no? Y que sea una ciudad preocupada por la existencia de sus autores, entendiendo esta existencia como un proceso complejo y permanente, no solamente como el resultado de este proceso, como la obra a la cual se llega, el producto creativo, sino sobre todo como este largo proceso complejo de la escritura como parte de la vida. Entonces, yo diría, hablemos de cómo proteger el derecho a ser autores. Completamente de acuerdo, me encuentro contigo. Creo que es un proceso, como todos los derechos humanos, progresividad, evolución e innovación, y que en torno a ello, ¿no? Hay que diferenciar las categorías entre, como ya lo he señalado, los derechos de autor como términos de propiedad, sí, intelectual y términos de propiedad privada, pero también justamente como la nueva política cultural que actualmente se está dando en la Ciudad de México y que esperemos que sea el proceso de evolución de estos derechos, el derecho a ser autor, el derecho a tener esta posibilidad, la oportunidad de crear, y que justamente esos procesos creativos que den forma y que se materialicen a través de un escrito o a través de una idea plasmada en un papel, permitan y no solo sean el resultado de la garantía de esa libertad, sino de la garantía de condiciones para la existencia de ello, y que sea a través de esto el punto focal en el que diversos autores de esta ciudad, que es rica en ideas, que es rica en pensamientos, que es diversa, puedan encontrar un cúmulo justamente, y que al final de cuentas sea la ciudad quien garantice justamente este derecho. Y creo que tú lo has definido bien, creo que es perfectamente como lo englobas, el derecho a ser autor. Eso es fundamental. Muchísimas gracias, sí. Adrián, ahora nos podrías tú igual ilustrar justamente en ese sentido de cuál es la importancia de que la Ciudad de México apoye la difusión de las obras, y sobre todo en este debate que estamos de una u otra forma enriqueciendo, el hecho de que proteja a la vez los mismos derechos de autor. Sí, Antonio, gracias. Bueno, es muy interesante lo que planteas y lo que han dicho Celia, Azucena. También es interesante cómo ha cambiado el mundo en cuanto al derecho de autor. Por ejemplo, hace muchos siglos hubo un tiempo donde el autor ni siquiera firmaba sus textos, ¿no? Pero ahora en la actualidad el mundo ha cambiado, y como ya han dicho, como tema capitalista donde el libro se ha convertido en un producto comercial, pues es muy importante, porque creo que no nada más se protegen nuestros derechos intelectuales, nuestros derechos de autor, sino que, o sea, detrás de estos libros también está el trabajo de mucha gente, ¿no? De los editores, de diseñadores, etcétera. No nada más el de los autores. Y también una cuestión es como el aspecto virtual que no sé, desde el año 2000 yo creo que empezó a ser muy fuerte, donde las obras literarias no necesariamente están físicamente, sino en el mundo cibernético, ¿no? Y donde se circula mucho un libro que tal vez se escaneó o se sacó copias, se comparte mucho, va circulando, incluso puede ir por todo el mundo. Y la certeza que nos da el derecho de autor, pues es eso, ¿no? Una seguridad que nos ampara como autores. Pero al mismo tiempo creo que tampoco se debería negar que la gente lea, ¿no? A pesar de que existen estos derechos de autor y de protección. Muchísimas gracias, amigo Adrián. Sin duda ha sido muy retroalimentativo esta última parte, en ese sentido, justamente generar estos procesos de pensamiento que nos ayudan a ver justamente desde las posiciones, en este caso de autores que han tenido un proceso creativo, un proceso a través del cual sus obras ya se encuentran aseguradas por el Estado y que son parte de una editorial y que se encuentran publicadas. Es retroalimentativo, es sobre todo muy, muy gratificante, y sirve también de experiencia para los compañeros que apenas están empezando a escribir y a generar sus propias obras. Yo quiero agradecerles sinceramente por haberme permitido este pequeño espacio, por habernos dado un pequeño tiempo dentro de sus apretadas agendas, que pues por la premura justamente a veces se nos hace rápido, pero que a través de la virtualidad podemos conectarnos. Sin duda ha sido una charla retroalimentativa y ha sido tan
fructífera en estos términos de escuchar de sus propias voces, justamente cuál ha sido su proceso creativo, distinguir principalmente que no todos nos enfrentamos al mismo proceso organizativo de nuestras ideas o a la misma situación de vivir nuestras experiencias y de plasmarlas frente al papel o frente a la computadora, y también en el hecho de escuchar que estas preocupaciones que tienen acerca sobre los derechos de autor y que en el marco de este día justamente sean partícipes no solo desde las áreas de la administración de la Ciudad de México, sino también desde sus propias voces, el punto de encuentro para generar nuevas propuestas y que en un futuro se plasmen, que como ya lo señalaba Sei, es fundamental justamente el derecho a ser autor, el derecho a que la ciudad sea el punto focal para la libertad creativa y para el acto creativo. Entonces yo agradezco muchísimamente todas y cada una de sus participaciones. Ha sido para mí, lo personal, ha sido retroalimentativa, y así también espero que para todos los que nos están viendo a través de sus teléfonos, de sus computadoras o en su casita, también haya sido retroalimentativo. Entonces quisiera hacer una última participación a todos y cada uno de ustedes para que nos den un último mensaje, inviten a la población justamente a ser autores de sus propias historias, y que existen fundamentalmente instancias de gobierno que están para apoyarlos, para apoyar sus obras y sobre todo para garantizar que éstas sean protegidas. Entonces, compañera Azucena, te cedo la palabra. Sí. Bueno, pues yo creo que en realidad todos somos autores de nuestra propia vida. Entonces yo a lo que invito es a que más allá del romanticismo que envuelve ese proceso de la creación, se entienda que los derechos de autor son parte de un proceso jurídico y que como tal se debe de atender, porque independientemente de si nos gusta mucho la idea, idealizar la perspectiva del artista o de la relación creacional que existe, creo que es también importante que se entienda que los derechos, si bien como ya mencionó Daniela, son protegidos desde el momento en el que plasmamos la obra, también existen procesos jurídicos que se deben de atender para poder materializar, una vez que decides materializar esta obra, que esté protegida verdaderamente y evitar problemas legales que sí existen, no importa en qué campo sea. Sei, ¿nos quieres compartir un último mensaje final? Claro que sí, José Antonio. En realidad sí, a mí me gustaría también justo invitar a que se haga esta ampliación de la discusión, incluso a nivel de nuestras propias prácticas, es decir, que se entienda la creación como este acto complejo, permanente, en el cual estamos dentro, ¿no? Sea como creadores activos o sea también como partícipes de otras obras que se van creando. Entonces, la búsqueda tendría que ser justo al pensar en estos grandes procesos de autoría, en donde el ser autor se vuelve un ejercicio permanente y lo que hay que buscar es la tutela de este ejercicio. Justamente la invitación sería a buscar las instituciones y a buscar los grupos o las estructuras en las cuales se está fomentando este proceso de creación, esta escritura. Entonces, no solamente el buscar quienes ya tengan obras creadas, que estas obras sean reconocidas y sean tuteladas, por supuesto, pero sobre todo que las obras que vengan o que los procesos que estén justo trabajándose tengan también esta tutela de derecho y de ejercicio, ¿no? Entonces creo que una parte también que debe de abrirse es el entender sobre todo la escritura como este proceso que no es solamente individual. La autoría tradicionalmente está ligada justo con la idea del autor individual, sino pensar las escrituras también como procesos colectivos complejos y que de alguna manera tienen mucho que ver incluso con el escribir en conjunto, con el entender las ideas o los procesos de creación como también procesos sociales en donde se están escribiendo permanentemente obras, historias, narrativas, ¿no? Que no necesariamente han sido escritas por una sola persona o que terminan concretándose en una obra, y buscar también la manera de proteger o hacer visibles esos otros procesos de creación, incluso para quienes somos partidarios de la idea de la reescritura, de la reapropiación, de la reconstrucción de obras que han sido ya escritas con nuevos ojos, ¿no? Pues de alguna manera el derecho de autor termina siendo muy limitado frente a los grandes ejercicios creativos que surgen, y en realidad, pues insisto, mi búsqueda sería muy centrada a la idea de
que protejamos el derecho a ser autores y encontremos formas de retribución y formas también de reconocimiento del valor de la obra a través de otras maneras que no tengan necesariamente que ver con la obra como objeto, la obra como producto, ¿no? Sino sobre todo la obra como proceso y como forma de vida que debe de ser, sí, reconocida, tutelada y por supuesto debe tener un valor cuantificable también. Muchísimas gracias, Sei. Igualmente te cedo la palabra, Adrián, un último mensaje que nos tengas que dar. Sí, gracias. Bueno, mi mensaje sería invitar a toda la gente a que se quite el miedo en distintos sentidos. Por ejemplo, como decía Azucena, todos tenemos historias que contar, todos tenemos algo que escribir, pero creo que nos tenemos que quitar el miedo de plasmarlo en el papel, ¿no? A la pluma y papel o también en la pantalla, en el teclado, ¿no? Y ya después también hay que quitarnos el miedo de ir al Instituto Nacional de Derecho de Autor y registrar nuestra obra, ¿no? Yo ya tuve la experiencia de hacerlo y la verdad es que es muy rápido, muy fácil y hasta satisfactorio, ¿no? Y por último, también quitarse el miedo a leer, ¿no? Porque, bueno, un poquito me voy para atrás al tema. Creo que hay muchos autores en realidad, pero lo que nos falta creo que sí es la difusión de la lectura, ¿no? Porque creo que sí hay mucha diferencia hay muchos libros, pero muy pocos lectores, ¿no? Entonces hacer esa invitación de quitarse el miedo de la lectura, de escribir y de ir a registrar su obra. Muchas gracias, Adrián. Compañera Daniela, un último mensaje. Justo, concuerdo mucho con Adrián, que es lo que pasa generalmente en México, ¿no? La gente tiene miedo a ir a las instituciones dedicadas a resolver ciertos asuntos por los temas burocráticos, ¿no? Que no es no es un tema aislado también con los derechos de autor, pero como comentaba Adrián, es un trámite bastante sencillo, los requisitos no son muy amplios, entonces sí invitar a las personas creadoras de obras artísticas o literarias que vayan a registrar sus obras. Es muy importante ir fomentando esta parte del registro y de la protección a sus obras, a los derechos de autor y justamente para también ir generando esta parte del derecho al autor, ¿no? O sea, ¿qué tantos derechos tiene el autor? No solamente la obra como tal, ¿no? Y bueno, esa sería como mi aportación. Muchísimas gracias, compañera Daniela. Sin duda, ya sobra lo que yo tenga que decir. Sus voces son las que han señalado estos puntos importantes que a manera de conclusión debemos retomar. Es fundamental que la ciudad evolucione, que la ciudad siga progresando y justamente garantizar este derecho a ser autor, como ya lo han señalado, el derecho a tener este proceso, esta libertad, este vínculo justamente de todas las experiencias y que se materialicen a través ya no solo de un producto material, sino inmaterial y que sea protegido justamente para la ciudad y que no existan usos de terceros con otros fines, es fundamental. Agradezco sus palabras, agradezco su tiempo, agradezco su presencia en esta pequeña charla. Sin duda, queda una gran deuda con todos ustedes de manera moral. Agradezco que nos hayan abierto no solo las puertas de su tiempo, sino de su pensamiento. Y a todos los que nos estén escuchando en casa, justamente hacer esta última invitación. La Ciudad de México es una ciudad abierta justamente a los procesos creativos, a los procesos literarios. Invitar a que sigamos sumando esfuerzos porque esta ciudad se convierta en una ciudad lectora, que sea un referente y que sobre todo que exista la libertad para que todos nuestros procesos culturales se materialicen a través de diversas expresiones, ya no solo sea en la literatura, sino a través de la música, a través de la danza, a través de la pintura. Son diversas las formas y los matices que nos dan y que nos hace una ciudad rica y que al final de cuentas eso es lo que nos hace una ciudad de derechos culturales. Entonces, sin más por el momento, queda despedirlo. Esto es un ejercicio por parte de la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales. Continúen siguiendo nuestras redes sociales. También vamos a dejar las redes sociales de los autores que hoy nos acompañaron con su presencia.
por si quieren adquirir igual algunos de sus libros o conocerlos más a profundidad, alguna de sus obras. Sí, por el momento, muchísimas gracias a todos ustedes y un aplauso desde aquí a la distancia.